Judas. Hoy iniciamos una serie que va a seguir por algunos domingos sobre la familia. Y quiero leer antes, hacer una pequeña introducción antes de hablar específicamente de la familia, basándome no solo en este texto de Judas, sino en otros textos. En el cielo, en la tierra, en el universo entero, todo responde a principios espirituales de autoridad. Dios lo ha establecido así. Hay principios espirituales de autoridad. La transgresión de esos principios de autoridad trae sus consecuencias y consecuencias muy serias. La transgresión de la tercera parte de los ángeles a los límites que Dios le había establecido trajo como consecuencia una catástrofe universal. En todas partes vemos las consecuencias de esa transgresión de esa tercera parte de los ángeles. Y dice en Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, quizá una mejor traducción, como lo pone otro, que no guardaron su principado. Era un príncipe este ángel. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad o su principado, sino que abandonaron su propia morada, o dejaron el lugar asignado por Dios para aspirar a otro. Los ha guardado bajo oscuridad. Alguien traduce que los ha guardado al abismo sin fondo. Cuando leí esto, dije, este es el infierno. Un abismo sin fondo, los ha guardado bajo oscuridad. Y este traductor puso un abismo sin fondo, en prisiones eternas o cadenas de oscuridad. Para el juicio, fíjese cómo denomina ese juicio: el gran día. El gran día. Dios hará justicia. Dios ama la justicia. Y Dios va a hacer justicia. Y lo denomina el gran día. El día del juicio final. En primer lugar, para estos ángeles, porque el infierno fue creado para ellos, no para el hombre, por su transgresión, por haber dejado su lugar. Estos ángeles no guardaron su lugar, abandonaron los límites, desobedecieron a los principios de autoridad establecidos por Dios. Y así les fue. Adán y Eva se sometieron a la autoridad espiritual de Lucifer y arrastraron a toda la humanidad, a nosotros también. Nos arrastraron al pecado. Adán y Eva dejaron el lugar de seguridad y de cobertura. Abandonaron ese lugar. Estaban seguros, estaban cubiertos, mientras estaban bajo la obediencia a Dios, mientras estaban en los límites que Dios le había establecido. Dios a todos nos pone límites y a ellos se los puso. Transgredieron los límites. Nosotros estamos sufriendo también las consecuencias. Dejaron la seguridad y la cobertura que Dios le había establecido. Hicieron su voluntad, igual que los ángeles. En Juan 12:31, Jesús dijo que Satanás
es el príncipe de este mundo. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 14, verso 30, dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y yo escribí: qué cosa más bonita decir esto. Él nada tiene en mí, dijo Jesús. No cuenta conmigo, no hay parte de Satanás en mí, nada, no tiene nada en mí. Y todos tenemos que llegar a decir esto, amén. Que él nada tiene en nosotros. No hay lugar para él en nuestras vidas. Capítulo 16, verso 8 de Juan dice: y cuando él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué falta? El juicio ya fue hecho. El lugar está preparado, el abismo de oscuridad. ¿Ustedes vieron algunos juicios? Condenado a tantos años, pero sale del tribunal y se va a la casa. El juicio fue hecho. La condena está, pero todavía falta que el juez dictamine y llegará el día, el gran día, dice Judas, el gran día, cuando será echado en el abismo de oscuridad. Un abismo sin fondo. Debe ser lo más terrible que hay, no tocar fondo. Pero si uno toca fondo se termina todo. Por un abismo de oscuridad sin fondo. Debe ser lo más terrible. Falta el cumplimiento de la condena. Pablo dice que él es el príncipe, o sea, refiriéndose a Lucifer, es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2, 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Con la obra de Jesucristo en la cruz, la autoridad de Satanás quedó limitada. Solo puede operar en los hijos de desobediencia, pero no en los hijos de obediencia. ¿De qué lado estamos? Solo puede operar en los hijos de desobediencia. Ahí sí, sigue operando. No en los hijos de Dios, a menos que le demos lugar, que le demos espacio para que obre en nuestra vida y no guardemos sus mandamientos. Jesús sabe que el diablo es una autoridad espiritual. Así lo designó. La misión de Jesucristo es quitarle toda autoridad y que todo vuelva a estar bajo el gobierno del Padre. Cuando Jesús entró en gloria triunfante después de su resurrección, el Padre le dio un lugar que sobre todo lugar, el más alto, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Jesucristo gobierna. ¿Y hasta cuándo va a gobernar? Hasta que todo quede debajo de sus pies.
Y cuando todo quede debajo de sus pies, se lo va a entregar al Padre, que es la autoridad máxima sobre todas las cosas. Así dice en 1 Corintios 15, que esto es lo que va a hacer el Hijo, le entregará todo al Padre. Como vemos, todo responde a principios de autoridad espiritual. Mientras tanto, el príncipe de la potestad del aire sigue operando en los hijos de desobediencia. La mayoría de las personas hoy vive conforme la corriente de este mundo. Está bajo el príncipe de la potestad del aire. Está bajo su autoridad. Y esto es algo espiritual. La persona no sabe, pero está bajo la autoridad espiritual del diablo. Hoy estamos viviendo la mayor degradación moral de la historia de la humanidad. ¿Y por qué la mayor? Porque es universal. Lo que pasa en Argentina está pasando en todo el mundo. Algunos tienen más cara de santo que otros, o porque frenan en el semáforo, o porque dejan pasar a la gente, parecería que fueran más nobles, menos pecadores. Pero hay casos, como cuando leí que en Holanda pidieron y el Congreso aceptó que entrara en comisión que los padres pudieran tener trato sexual con sus hijos. Yo dije, ¿será posible que lo hayan tratado? Fue a la Cámara, lo rechazaron, pero solamente el hecho de que lo hayan tratado. Es de lo más horrible que pasa en el mundo. Si todo esto sigue así, algún día vamos a ver que los congresos acepten la pedofilia. Tristemente, por ahí va. Hay países donde los padres alquilan a sus hijos pequeños. Y hay europeos de buen nivel social que viajan a esos países para tener trato con esos niños. Es vergonzoso, es triste lo que está pasando, pero es la mayor degradación moral que estamos presenciando en la historia de las naciones. A veces nos alarmamos aquí porque alguien viene y se robó algo, se llevó algún aparato. Y sí, está mal, por supuesto. Acá no queda nada de valor. Los instrumentos se los llevan todos porque son de cada uno de los músicos. Dinero tampoco queda, o sea que no queda nada de valor. Alguna cosa que otra que puedan llevarse, pero no son cosas demasiado valor. Pero a veces a algunos le escandaliza, pero es un lugar público, entra gente. Si tú tienes hijos pequeños y tienen que ir al baño, acompáñalo, por lo menos por un tiempo, para ver qué pasa. Pero a veces vienen personas, entran, y no sabemos tampoco quiénes son. Hay algunos que están observando, siempre ahí, mirando qué pasa. Pero cuando escuchamos estas cosas, nos damos cuenta de la crisis moral que se está viviendo en este tiempo. Pastores en Estados Unidos y en otros países, no solo en Estados Unidos, están casando a homosexuales y admiten homosexuales en la iglesia. Algunos historiadores dicen que todo comenzó
con el divorcio y el recasamiento. Y dicen estos historiadores de Estados Unidos que hay más divorcio y recasamiento en las iglesias evangélicas que entre los musulmanes o entre los católicos y aún entre los ateos. Es la caída, la degradación que ha entrado. Ahora esto está pasando no solo en Estados Unidos, en muchos otros países están pasando cosas así. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de la resurrección de los principios espirituales establecidos por Dios. Estamos viviendo en medio de una crisis moral en este mundo, pero a la vez estamos viviendo en un despertar espiritual. Y agradecemos a Dios que nos toca vivir este momento tan extraordinario en la historia de la humanidad, no solo de Argentina, de la humanidad, para que estos principios espirituales entren en vigencia, no solo en nosotros, sino en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, y los sigan enseñando. Y en medio de esa degradación va a haber siempre un pueblo fiel que va a honrar el nombre del Señor. Amén. 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 Eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y va a seguir ocurriendo. A veces cuando contamos de toda esta degradación parece que nos chupa a nosotros también, pero no es así. No es así. La iglesia ha pasado por momentos durísimos, difíciles. Ha pasado por situaciones terribles y ha seguido adelante. Hubo tiempos de oscurantismo en la iglesia, pero siempre hubo un remanente fiel. Así como cuando uno lee el Antiguo Testamento y ve que se iban detrás de los ídolos, sin embargo había grupos de hombres y mujeres que seguían fieles honrando el nombre del Señor. Bendito sea Él, que ha guardado siempre una luz. Ha guardado siempre una luz. Todo comenzó con esa desobediencia espiritual a la autoridad del Señor. El Señor vino a poner orden cuando dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio del reino y el señorío de Cristo pone orden. El Evangelio del reino, el señorío de Jesucristo pone orden. Lo que el diablo trajo es caos, es desorden. Y Cristo pone orden. El reino trae orden, armonía y paz. Y ahora entrando en el tema que había anunciado, el tema de la familia, quiero que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Todo lo que dije hasta ahora es sobre los principios espirituales, el orden que debemos acatar, los principios de Dios. Los principios espirituales de autoridad deben ser rectores en nuestra familia. La palabra dice, Colosenses capítulo 3, y deje su Biblia ahí porque vamos a ir texto por texto. Su Biblia abierta, capítulo 3, versículo 18, comienza allí el apóstol diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El apóstol comienza, al hablar de la familia, con la mujer. A la mujer casada le dice que se ponga bajo la cobertura espiritual de su marido. Y dice, como conviene en el Señor. Le es conveniente aceptar esto. Es lo que conviene en el Señor. Esta limitación, sea como sea, es una limitación. Estar bajo la cobertura de otro, aunque es una cobertura espiritual.
es una limitación, esta limitación la salva de influencia espiritual, influencias extrañas. Cuando yo vi el video ese de las feministas en San Juan, que muchos de ustedes lo habrán visto, de las cosas que hicieron estas mujeres con esos jóvenes que estaban rodeando la catedral de San Juan y no permitían que estas mujeres entraran para pintarrajear las paredes y hacer lo que querían allí. ¿Cómo se la aguantaron a estos muchachos? Pero las cosas que hacían estas mujeres, las mismas mujeres, repudiaron lo que estas mujeres hacían. Pero cuando la mujer pierde cobertura espiritual, es capaz de cualquier cosa. Por eso el Señor ha puesto en la mujer una cobertura espiritual. Es la cobertura espiritual de su marido. Pablo dice que se cubra por causa de los ángeles. Y sabemos que es de los ángeles caídos, no de los ángeles que nos defienden. Que esté cubierta por la caída que hubo con Eva. De ahí viene la cosa. Y no es algo que le limita a la mujer. Le ayuda a desarrollarse, sabiendo que hay una cobertura espiritual sobre su propia vida. Esta es palabra del Señor, es palabra clara. La mujer debe estar cubierta. No le dice al hombre que sujete a su esposa. Por favor, maridos. Ningún marido tiene que sujetar a su esposa. Ningún marido tiene que ejercer autoridad de esa manera. Su autoridad es espiritual. No es el jefe. No es una empleada la mujer. No es la mejor hija que tiene. En ninguna manera. Debe cubrirla. Debe ampararla. Está bajo protección de su propio esposo. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dos mandatos concretos para el marido. Lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Amar a su esposa. ¿Y qué es amar? ¿Qué es amar? Escucho oferta. Bueno, hay alguien que habla para que yo escuche. Yo no tengo una frasecita sola. Ser amable. Yo no tengo una frasecita. Amar es buscar el bien del otro. Es amar. Si amo, voy a buscar el bien. Voy a buscar su felicidad. Voy a buscar que viva amparada, que viva bien. Si hay cosas que le hacen mal, no las debo hacer. ¿Cómo debe ser el hombre con la esposa? ¿Tiene la oportunidad de hablar ahora? ¿Que la podemos defender de su marido? Lo otro que dice, lo que no debe hacer es ser áspero. Y áspero es ser duro, frío, indiferente, cómodo, sarcástico. ¿Qué más? ¿Qué más no? Ya con esto es suficiente, ¿no? Que no sea áspero, que no sea duro, ni frío, ni indiferente, ni cómodo, ni sarcástico. O sea, con eso
Ya está. Y que busque su bien, que busque su felicidad. Al marido, a la mujer la pone bajo la cobertura de su marido. Al hombre lo pone bajo el mandato. Es una orden de parte de Dios. Dios, marido, te ordena que la ames. Y en otra parte dice que la ames como Cristo amó a la iglesia. Es una orden de parte de Dios. Y la otra orden es que no seas áspero, que no seas indiferente, que no seas duro. Es un mandato de parte de Dios. O sea, el hombre está bajo el mandamiento. Y es tan serio este mandamiento, pero tan serio, que Pedro dice que si no tratas bien a tu esposa, Dios no te escucha. Epa, serio, ¿no? Dios no te escucha. Señor, no escucho. Pero Señor, te vengo pidiendo, pero yo no te escucho nada. Te voy a gritar un poco más fuerte, Señor. Puedes gritar, pero no te escucho. ¿Cómo que no me escuchas, Señor? Si hay tantas palabras que dice que oyes, no escucho. Anda, trata bien a tu esposa. Pedile perdón. Arregla tus cuentas con ella. Y después estemos a cuenta nosotros. Por más que ores, Dios no te escucha. ¿No será por eso que algunas de tus oraciones no tienen respuesta? Es muy serio esto. Demasiado serio. Que Dios no me escuche, por favor. Es lo peor que nos puede pasar en la vida. ¿Y qué hago del otro lado después? Si Dios no me escuchó acá, no sé. No me pregunte porque no sé cómo será del otro lado. Ya me cuesta entender de este lado, así que lo difícil que sería entender cómo será del otro lado. Pero ten en cuenta que si Dios no te está escuchando, si Dios no te está respondiendo, si Dios no te habla, pregúntate si el problema no es no con Dios, sino con tu esposa. Así que podés preguntarle a tu esposa si querés. ¿Cómo andamos? Pregúntale con total libertad. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? ¿Por qué obedecer a los padres en todo? ¿Por qué? A ver, todo junto, ¿por qué? Porque agrada a Dios. No es porque es mi padre, porque sé yo, que está equivocado, que tiene razón, que no tiene razón, que mi padre es un anticuado, que es un viejo cascarrabia. Dice así, sencillamente, como para que todo se entienda. Esto agrada al Señor. A los hijos los pone bajo la palabra de los padres. Tú que vives con tus padres, estás bajo la palabra. Obedeced. ¿Qué obedezco? La palabra. Lo que me dicen. En otra parte dice honra a tu padre. Pero acá dice obedeced. Son dos cosas. Las dos cosas van juntas. Pero también se pueden leer separadas.
está bajo la palabra de los padres. Están bajo dirección, están bajo orientación, están bajo mandatos claros que cambian según la edad, cambian según la responsabilidad. No es lo mismo cuando tiene 5 años que cuando tiene 17. Es diferente. Los padres tienen que entender: no, hijo, tenés 12 años vos. Cuando tenga ¿cuánto? Cuando sea un viejo de 18. Cuando seas un viejo de 18, cambia. A mayor edad y mayor responsabilidad, mayor libertad, por supuesto. Y todos los padres sabemos eso. 3:21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ahora los hijos tienen la oportunidad de decir todo lo que quieren. ¿Qué es exasperar? No los irriten, no los provoquen. Padre, no los irriten, no los provoquen, no los avergüencen, no los carguen, no los fastidien. ¿Es fastidioso tu papá? Puedes decir sí. Más fuerte. Padres, muéstrenle amor, aliéntenlo, abrácenlo aunque no quieran. Padres, no se pongan nerviosos. No hay ni un solo amén de los padres. Padres, no se pongan nerviosos. Tengan paciencia. Amén. Pongan paz en la convivencia familiar. A los hijos los pone bajo la palabra, bajo la orientación de los padres. A los padres los pone bajo el dominio propio. Padre, gobiernen sus emociones. Cuando dice que no los provoque, que no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente, quiere decir que el padre, la madre tienen que tener gobierno sobre sus emociones. ¿Te alteran tus hijos a veces? ¿Alguna vez? ¿En serio? ¿A vos también? Dominio propio. Este es el espíritu que Él nos ha dado, el espíritu de dominio propio. Gobierna tus emociones. Versículo 22. Siervos, obedeced todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice que no sirvan al ojo cuando los están mirando. No sirvan solamente cuando los están mirando, sino siempre. A los empleados los pone bajo la conciencia. Tu conciencia
te dice, está mal lo que estás haciendo. Trabaja, aunque no esté. No está tu jefe, pero tenés que trabajar igual. No trabajes para el ojo, trabaja para el Señor. Tu conciencia es amo suficiente para un empleado, para un trabajador, para alguien en relación de dependencia. Te pone bajo la conciencia. La conciencia te habla. ¿Es así o no es así? Aunque no me digan que sí, yo sé que es así. Mi conciencia me habla, tu conciencia te habla también. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. A todos, en general, nos pone bajo el señorío de Cristo. Todo lo que hagáis, de corazón, como para el Señor. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Qué duro que es esto, ¿eh? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. A cada uno de nosotros nos pone bajo el tribunal de Cristo. Todos, dice Dávila, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Unos para recibir honra y recompensa, y otros para recibir castigo. Pero todos un día estaremos, en ese gran día, estaremos ante el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. A los jefes, a los patrones, a los dueños, los pone debajo del juez. Un día estarán delante del juez. ¿Eres jefe? ¿Eres dueño de una empresa? ¿Tienes un negocio? ¿Tienes empleado? Lo que tú hagas, un día tendrás que comparecer ante el juez justo por lo que has hecho aquí. A todos nos pones debajo de, ¿no es cierto? Todos estamos bajo, todos tenemos limitaciones. Y eso lo ha establecido Dios. Son principios de autoridad, principios espirituales que nos hacen bien, nos guardan, nos cubren. Son sanos. El mundo está como está porque no quiere límites. No quiere límite. ¿Quién quiere límite? Nadie quiere límite. Quieren una libertad que no existe. Esa libertad absoluta no existe. Los que quieren esa libertad y van, y llegan a un lugar que no hay nada. Se encuentran con un vacío total cuando rompen todos los límites y al final muchos terminan suicidándose. La libertad sin límites no es libertad. Todos tenemos limitaciones y las limitaciones te hacen bien. Me hacen bien. Amén. ¿Podemos decir todos juntos, las limitaciones me hacen bien? Las limitaciones me hacen bien. Y ahora decíselo al otro. Las limitaciones te hacen bien a vos. Jesús vino a establecer el reino
el reino de Dios en la tierra, para que se haga la voluntad del Padre en esta tierra como se hace también en los cielos. Los apóstoles predicaron justamente esto, predicaron a Jesucristo como Señor para que esto tenga cumplimiento. O estamos bajo el gobierno de Jesucristo o estamos bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Solo hay dos opciones, no hay otra. No hay un camino intermedio. La mezcla de estar con un pie en el reino y otro fuera trae confusión. El que está bajo Jesucristo reconoce autoridad espiritual y actúa con autoridad espiritual. Por ejemplo, en la crianza de los hijos, crianza y educación, hay principios espirituales que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que tener los padres la certeza de que Dios a los padres los respalda. Dios, como padre, te respalda. Eres autoridad sobre tus hijos, no para abusar de ellos en nada, lo más mínimo. Debes ser muy responsable con tu autoridad espiritual, pero debes tener una profunda confianza en Dios, que Dios te respalda. En segundo lugar, no tengas temor. No tengas temor. Actúa sabiendo que Dios te respalda. No temas qué es lo que va a pasar. Dios está contigo como Padre y Dios te va a respaldar. Hay momentos difíciles, pero ten presente que Dios te guarda, que Dios te respalda. Por más grave que sea la situación, actúa con paz, con profunda paz, con amor, con firmeza y buscando la guía del Espíritu Santo. En todas partes, en mi viaje me encuentro con consultas sobre este tema y muchos tienen miedo a los hijos. Tienen temor y a veces se van al otro lado, se van de mambo y empeoran las cosas. Hay que tener paz. Dios está conmigo. Hay que tener paz. Hay que amar. Pase lo que pase, hay que amar. Y ellos deben saber que les amamos en serio, pero no que lo adivinen, sino tenemos que manifestar y expresar nuestro amor. Y tiene que haber firmeza, es así. Esta es nuestra dirección, esto es lo que hemos aprendido de Dios, es así. Tiene que haber firmeza y hay que buscar la guía del Espíritu Santo. No tenemos un manual para resolver todos los problemas, porque tu situación es única. Tú puedes escribir un libro de tu situación, pero es única. Y tú tienes que saber que el Espíritu Santo está de nuestro lado para guiarnos frente a toda situación. Lo tercero es, la oración por los hijos no es un rezo. La oración por los hijos no es un rezo, no es un cumplido, es una batalla espiritual. Porque hay alguien que se lo quiere llevar. Hay alguien que va a mandar a sus emisarios, a sus discípulos. Hay alguien que va a querer confundir y la tienes que pelear. Es tu batalla, es tu guerra espiritual. Y la oración de los padres es la mejor que hay por los hijos, no la de otros. Que los otros oren, está muy bien. Que le lleves a un pastor, a alguien para que... Todo está bien, no hay ningún problema. Pero es tu oración. Tú eres el padre, tú eres la madre. Ya debes pelear. Porque el diablo quiere ganar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y las vamos a pelear.
y Dios está de nuestro lado. Amén. Y volverán. Y volverán. Aquellos que se fueron, aquellos que no están, que la pasan mal, que están en un momento difícil, peléala. Lucha espiritualmente, porque Dios está de nuestro lado. Hay que orar siempre. ¿Y qué es orar siempre? Es sencillo, ¿no? Hay que orar siempre. Todos los días, cada hora, cada minuto, todo el momento que uno pueda orar. En el auto, caminando, haciendo la comida, antes de ir a dormir, al levantarse. En toda hora, en todo momento. Habrá tiempos especiales de oración, por supuesto. Y ahí te vas a poder enfrentar espiritualmente a lo que está pasando. Son esos momentos solos, peleando la batalla. Pero ora siempre, porque las oraciones, como hemos dicho muchas veces, no caducan. Las oraciones no mueren, no se pierden, ninguna oración. Ninguna. En los papelitos sí, se pueden perder. Pero la oración está adelante. ¿Se perdió? ¿Se escucha? Entonces no me escucha. Entonces la vamos a pelear. Aunque un diablo me corte el sonido, la vamos a pelear igual. Amén. Cuando un hijo se rebela, por supuesto, no honra a sus padres. Enfrenta su cobertura espiritual, la cobertura sobre su vida. Pero debemos perseverar hasta el fin, hasta que Dios siga haciendo la obra. En cuarto lugar, tenemos que ser modelos a nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplo en todas las áreas de la vida. Santidad, integridad, vocabulario, trato con los demás, esfuerzo, trabajo, servicio, oración, palabra en todas las áreas. Tenemos que ser modelos, ejemplo para nuestros hijos. Ellos tienen que vernos cómo nos conducimos en esta vida. La autoridad espiritual se respalda con la vida. La autoridad espiritual se respalda con la vida. Si tu hijo te escucha decir malas palabras, no te enojes de las consecuencias. No te enojes con nadie, menos con tu hijo. Si tú eres un boca sucia, no es que solamente tu hijo va a ser un boca sucia, va a ser de una conducta sucia, porque tu hijo te va a tratar, en su corazón, te va a tratar de hipócrita. Y si algo aborrecen los jóvenes, los adolescentes, es la hipocresía. El trato más duro que tuvo Jesús en su vida en la tierra fue con los hipócritas. Y los trató duro. Sepulcro blanqueado. Por fuera son una cosa, pero están llenos de huesos de muerte. Generación de víboras. Señor, si sos todo amor, cariñoso. Con los hipócritas no tuvo contemplación. Los trató con total dureza. Si tú eres hipócrita, no culpes a nadie. Y más, si eres un blasfemo, si eres un chismoso, aguántatela la que viene. Quinto lugar, debemos obedecer a nuestros pastores. Ellos velan por el alma. Tienen que dar cuenta
los pastores tienen que dar cuenta. Pero velan por el alma. Estar bajo la espiritualidad o estar bajo el ministerio espiritual de la Iglesia trae beneficios. Y uno de los beneficios que trae es santifica el alma. Cuando dice que velan por el alma, cuando se sujetan a sus pastores, velan por el alma. Significa que santifican el alma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo santifican el alma? Es muy sencillo. Tú y yo, acá adentro tenemos un indio. ¿Sí? ¿Tú tienes un indio acá adentro? ¿Sí? ¿O tienes más que un indio? Algunos tienen una tribu, ¿no? Todos tenemos un indio acá adentro. Y ese indio lleva tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ese es el indio que está acá adentro. A ese indio hay que sujetarlo. Hay que sujetarlo. Te va a acompañar hasta cuando llegues al cajón. Hasta ahí. Cuando te metas adentro del cajón, dile, chao indio. Pero mientras tanto vas a llevar al indio allá adentro. La sujeción, el rendir cuentas, pone en aprieto, sujeta al indio, al que quiere hacer su propia voluntad y quiere vivir de acuerdo como él quiere. No, porque yo pienso así. No estoy de acuerdo. No, a mí me parece. Lo tienes que meter con el chaleco de fuerza a ese indio. Aunque no estés de acuerdo. Aunque no estés de acuerdo. Aunque te parece que tiene que ser diferente. Puedes hablar, puedes decirlo. Pero no lo dejes escapar al indio y que se rebele. Porque eso no santifica tu vida. Pero tenerlo en sujeción santifica nuestra alma. Por eso dice que velan por el alma. Velan por el alma. La sujeción nos hace bien. Amén. Algún indio dijo amén. Los otros indios están ahí peleándola todavía. Muy bien, hasta aquí vimos que tenemos que estar bajo protección, bajo cobertura. La mujer casada bajo la cobertura del marido, el marido bajo el mandamiento, los hijos bajo los padres bajo el dominio propio, los empleados bajo la conciencia, todos bajo el señorío de Cristo, a cada uno bajo el tribunal de Cristo, a los jefes y patrones debajo del juez, a las viudas, que no la hemos mencionado, pero están bajo la cobertura de la Iglesia. Y ya vamos con esto terminando. Todos debajo de cobertura. Estar bajo cobertura es protección, pero sobre todo es una disciplina espiritual de parte de Dios. Es una disciplina, pero una disciplina espiritual que Dios la aplica. Para hablar de este tema necesitaríamos un retiro, porque no se puede hablar en una hora solo de este tema. Pero los principios están. Los principios están. Estamos en una disciplina espiritual que nos hace bien. Jesucristo vino para
destruir la independencia. Jesucristo vino para destruir la independencia. Y a todos nos pone en dependencia, a todos. Todos. Ninguno queda fuera. Todos en dependencia. Hoy al principio de la renovación ya estábamos en la casa de Darling, fuimos a un salón de fiesta en la calle Catamarca, de la calle Catamarca fuimos al cine Moreno, en la calle Moreno. Estábamos en el cine Moreno, estaba lleno el salón. Esa noche prediqué yo y prediqué justamente sobre el tema de la sujeción a toda autoridad. El lugar estaba lleno, pero había una mujer que me esperó hasta que yo saliera. Íbamos saliendo del hall, del cine, y ahí estaba ella esperándome. Bajita. Era la esposa de un famoso pastor bautista. Y cuando me encontró ahí en la puerta me dijo, quiero decirle, primero se presentó, soy fulana, la esposa. Me sorprendí que estuviera ahí porque yo sabía que estaban muy en contra del mover espiritual, del bautismo del Espíritu Santo, del hablar en lengua. Yo no la conocía personalmente. Y me dijo, soy fulana de tal, la esposa de tal, y quiero decirle que no estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Y se lo digo a usted porque se lo voy a decir a todo el mundo. Tenía razón. Tenía razón. Los bautistas eran democráticos. Todo se resuelve democráticamente. Y la democracia está bien para la política. Pero la democracia no está bien para la familia. La democracia no es para la iglesia. Dios ha establecido principios y Él no nos deja opinar diferente a lo que Él ha establecido. Su marido murió joven. Murió joven. Y ellos vivían detrás del edificio, la casa pastoral. Y al poco tiempo murió este pastor, muy bueno, muy querido. Esta mujer, una mujer extraordinaria, muy capaz. Pero se hizo la Asamblea Democrática y en la Asamblea Democrática, con ella presente, se discutía qué hacer con la casa pastoral. Tuve tanta indignación, tanto dolor. En lugar de hablar con ella a sola, ver qué hacemos, cuál es su situación, cómo podemos. Ella se levantó en medio de la asamblea y dijo, hermanos, no se hagan más problemas, yo me voy. No sé dónde, pero me voy. Le dejo la casa. Triste, triste. Hermanos, Dios ha puesto principios sanos para que vivamos correctamente, para que podamos actuar en paz frente a todas las situaciones. Volvamos a la palabra. Amén. Volvamos a Dios. Una mujer metodista, tesorera de
de la denominación en Bolivia me había invitado, años 70 y algo, a Bolivia, a La Paz, para una asamblea de los metodistas. Así que en esos tiempos hablábamos del señorío de Cristo en todas partes. Así que el mensaje que se ve era justamente el reino de Dios, el señorío de Cristo y de que todo es del Señor. Y esta mujer, una mujer muy influyente dentro de los metodistas, tesorera de toda la denominación, y una mujer de buena posición. Al terminar las reuniones me dijo: pastor, dice, yo pensaba que todas las cosas eran mías, el auto, la casa, el dinero, y que yo se los prestaba al Señor. Ahora me doy cuenta que todo es del Señor y Él me los presta a mí. Me felicité, qué bueno, entendió el mensaje. Ahora, algo que por ahí a nosotros nos asombra, ¿verdad? Fue así, y muchas veces es así, o el diablo va a querer llevarnos otra vez a eso. Hermanos, nada es nuestro. El día de nuestra muerte no nos llevamos nada, ni la escarapela nos vamos a llevar, nada. Desnudos vinimos a este mundo, desnudos nos vamos a ir. Es mejor hoy reconocer que todo es del Señor y todo lo que Él dice es la verdad y es lo que más nos conviene en nuestra vida. Amén. Cuando vemos el estado de las familias en nuestra sociedad, decimos: Dios tiene razón. Dios tiene razón. Si todos viviéramos como el Señor dice, el mundo sería el gran paraíso. Amén. Bendecimos al Señor.